Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Veras con muchísimo gusto, Lindero Norte, la era de los Veras, y estamos miércoles con el maestro Rodolfo García. ¿Cómo está, Rodi? Bien, mi Toño, gracias a Dios, bien, ya esperando creo que el frente frío. Híjole. Bueno, ya frente tibio cuando menos. Ya uno no sabe cómo está esa situación, mi querido Rodolfo, No, pero muy pesado. Pero ha estado difícil, ¿no? Muy difícil, para mí ha sido un año bastante crítico. Y ¿Por soy qué? de aquí ¿Por qué, porque lo he sentido más, es una de las variables, es la edad, la otra es que ha estado muy húmedo y francamente sí me ha lastimado en el sentido de no poder salir, de limitarme mucho a andar en la calle, en fin, es serio. Pero venimos de la pandemia, entonces forma parte, digamos, ¿es una extensión? Pues mira, en términos de estar metidos en la casa, sí. Es una extensión de la pandemia, pero con la pandemia lo que te tienes que cuidar es de no enfermarte. Aquí tienes que cuidarte de salir a la calle en el sentido de caminar. Y no enfermarte. Y además no enfermarte. Yo sigo usando el cubrebocas, pero en fin, aparte del cubrebocas tienes que traer aire acondicionado prendido, luego bajas, bueno, en fin, es bastante difícil. Pero tú eres oriundo de Mexicali. Soy nativo de Mexicali, estudié todo mi nivel educativo desde el preescolar hasta arriba, aquí en Mexicali, he vivido aquí he tenido mis triunfos y mis fracasos, o sea, en fin, soy cachanilla, pero eso no me limita a que reconozca que hace un calor infernal. Ah, no, pues es parte de la esencia, ¿no? Es parte de lo que vives aquí. Oye, pero antes de entrar a los temas, Rudy, dime una cosa, ¿hay alguna manera en que se puede resolver esa actividad que siempre tuvieron hace 40, 50 años en términos escolares, en términos económicos? ¿Existe la salida? Yo creo que sí existe la salida, lo que ha faltado es creatividad. ¿Cómo vivíamos nosotros la educación básica, por ejemplo? Vivíamos en un desierto con un calor seco. Uh-huh. La escuela dominaba el cooler, o sea, no había parte de aire acondicionado, pero era justo lo que necesitábamos para el calor seco, a lo que voy. Ante este cambio climático, pasar del calor seco al calor húmedo, creo que una salida fundamental es la forestación de la ciudad de manera intensiva que permita que el aire caliente que circula se refresque, y eso va a permitir que la gente salga un poco más. Sí, porque han cambiado las condiciones, pero bueno, también la responsabilidad ha cambiado, Rudy. Sí, Toño, lo que pasa es que esto de la responsabilidad tiene que ver con los horarios de trabajo, tiene que ver con los horarios de la oficina, tiene que ver con los horarios y con el cuidado que debe tener a la persona. Mira, de los 26 personas que han fallecido, uh-huh, la inmensa mayoría es gente que vive o estaba en situación de calle. O sea, no se puede vivir en la calle en esta ciudad. Pero hace 30, 40 años no había gente en situación de calle porque la atendían, Rudy. Ok, sí, lo que pasa es que nosotros le llamábamos vagabundos, ¿eh? Ajá, no eran indigentes. No, eran vagabundos, o sea, gente que andaba en la calle. Pero además, en nuestra formación, yo recuerdo que en mi casa nunca estuvimos solos, siempre hubo gente de más en la casa. Y en la mayoría de las casas siempre había primos, tíos, gente cercana, amigos que venían de otras partes y se quedaban en las casas, no se quedaban en las calles. Migrantes. Sí, eran migrantes, por supuesto. Dominantemente en mi caso eran de Sinaloa. Fundamentalmente de Sinaloa por mi abuela y, en fin, por mi abuelo. Pero siempre había gente que llegaba aquí para irse a trabajar a otro lado, Toño, pero llegaban a las casas. O sea, era de cuestión de familiar o de amigos. Ahora eso no existe. Sí, además ha perdido el rostro Mexicali. Sí, ese rostro que nosotros vivimos y alcanzamos a construir un tiempo, hoy desapareció.
desgraciadamente desapareció. Recuerdo muy bien incluso los nombres de las vecinas, de los vecinos, de quién vivía en la esquina, quién vivía a 3 cuadras. En fin, nos conocíamos como comunidad. Hemos perdido eso, hemos perdido el sentido de la comuna, de lo común, pues. Sí, lo que sería en algunas otras ciudades el sentido de barrio, Ándale. pues el sentido de comunidad. El sentido de comunidad, el sentido de barrio pudiera ser en ese donde se conoce la gente, conoces al bueno, al malo, al feo, conoces a todo mundo y te cuidas de todo mundo y todo mundo te cuida. Sí, es que es un concepto que lamentablemente se Yo fue hoy perdiendo. no sé quién vive al lado de mi casa. Y yo te puedo decir que en mi juventud te puedo decir que vivía Olguita, vivía Raquel, vivía Don Miguel. O sea, me puedo ir por la cuadra. Vivía doña Evangelina de las Tortillas, en fin, el taller El Mecánico del Chava. Y era comunidad. No estoy diciendo que éramos grandes amigos, sino nos conocíamos. Pero además no es por ti, o sea, no es porque tú seas un Grinch o seas, No, es que sino porque la así- gente no se lo permite. No, la gente no te lo permite, aquella comunicación que había antes. No lo hay. Es más, ni siquiera voltean a saludarte. que también tiene que ver con la parte de la construcción. Bueno, sí vivíamos en terrenos más amplios y con casas tal vez con el mismo número de habitaciones, pero mucho más grandes, pero además jugábamos en la calle, pero además caminábamos a la escuela. Y a mí nunca hubo ningún intento de robo, secuestro, y caminaba 5 o 6 cuadras. Caminaba en su ciudad. Sí, caminaba en la Pero ciudad. además eran las casas en esa época con porche enfrente, Sí. con patio trasero Sí. y un corredor, vaya, Corredor, sí, el pasillo le llamamos nosotros. o pasillo. El pasillo. Sí, nosotros vivíamos exactamente así, pero una parte sustancial que hoy se ha perdido es que hoy no ves a los niños ni a los adolescentes jugando en la calle. No haciendo delincuencia, sino jugando, conviviendo. Pues eran dueños de la calle. Éramos dueños de la calle. Efectivamente jugábamos a los hoyitos, jugábamos a todo en la calle con los vecinos. Los hoyitos eran las canicas. Los hoyitos era un juego que había de 6 hoyos donde aventabas una bola y si caía en el número 1, ese número 1 tenía que correr con la bola y tú salías corriendo para que no te pegara. Y si te Y pegaban si te ahí, pegaba, ahí te quedabas. Y ahí ese era el juego, ¿no? ¿Qué más era El Shanghái. Shanghái. El Shanghái también era, ese era el otro. El otro era el trompo, que nunca fui bueno para eso yo, desgraciadamente. Había gente que sacaba el trompo de un solo golpe. En fin, eran juegos de calle. Algo que sí, a mí me llamó la atención cuando llego aquí a Mexicali hace 33 años. Lo que le llaman, nosotros le llamamos el avión, se llaman el bebeleche. La bebeleche. La bebeleche. La bebeleche, así se llama. Y eso no lo jugábamos nosotros porque era de niñas. Pero fíjate, nada más desde ese entonces ya te imponían. Y era la bebeleche. Era el 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1 y regreso. Y luego que ponías un tiro y en fin. Nosotros sí jugábamos cuando había de tiro. ¿Por qué? Porque lo hacíamos difícil. Nosotros decíamos que cuando no había un tiro que ponías para que no pudieras pisar, Ajá. pues era de muchachas, pues era de niñas. Y la reata. También jugábamos nosotros. Ellos jugaban a ese tipo de cosas, a los encantados. Nosotros jugábamos al cinto escondido. O sea, todo era... ¿Qué era el cinto escondido? Pues simplemente éramos 8 o 10 jugando. Uno, el que le tocaba, escondía el cinto en algún lugar, todo el mundo lo buscaba. Y el que lo encontraba El gran tesoro. a riatazos. ¡Órale! Sí. Era el cinto escondido. O sea, el que lo encontraba, al primero que se encontraba, le daba 2 o 3 cintarazos y a ese le tocaba esconderlo otra vez. Oye, ¿y el burro tamaleado? No, nosotros lo jugamos en la escuela. Ok. Ese sí, porque era pesado, pues porque los compañeros más gruesecitos son los que metíamos al último para que tomaran al burro, ¿no? Y el otro era el burro brincado. Yo me acuerdo todavía, 0 te brinco por chapucero, 1 te brinco por mulo, 2 patadas y cos, 3 litros, en fin, hasta el 16 por allá. Sí, claro, eso lo jugábamos también. No, como no, eso nos tocó a nosotros, pero en otra geografía. Sí, pero es la misma. Híjole, pero bueno, está hablando con un mexicalense, está escuchando y viendo a un mexicalense de cepa, que además ha generado conocimiento, experiencia, Aquí. y es mi amigo, sí, Así es. pero también es un profesionista, es un maestro de maestros. Me dedico a trabajar, mi Toño. Y lo he dicho así sin gran asunto. Claro que somos amigos. Sería irredento de mi parte desconocer a las amistades después de tantos años. Somos amigos y por eso nos permitimos platicar tan a gusto. Doctor, es maestro de doctores, de doctorado, pero además, déjenme recordar que en 1990, en una reunión ahí en el Café Literario,
Se ríe el Rudy porque además fue cierto. Es cierto. Con esa franqueza del Cachanilla, dice, me reconoce y dice, es mi único Amigo chilango. amigo chilango, se refería a mí. Así es. Y entonces en esa época mi esposa le decía, es que yo también soy de allá. Y dice el Rudy, por eso, es mi único Amigo chilango. Y es que la imprudencia... como debe ser, así es parte de la situación y del rostro cultural mexicanense. Aún me río, pero hijos, sí fue imprudente. Pero era cierto. No, sí, claro, por supuesto, pero era imprudente. Jesús Francisco Licea Cázares, buenas tardes, saludos desde el 43. Saludos. Cecilia Cáñez Martínez, buenas tardes, saludos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con el primer tema. Ya se los habíamos prometido hace 2 semanas. Sí, más o menos. Bueno, vamos a hablar los desayunos. Dice hoy la gobernadora que están asegurados para Baja California 181,000 desayunos escolares para 700 escuelas. Tu comentario, mi Rudy. Mi comentario es el siguiente. Primero, en este caso no puedes correlacionar número de desayunos escolares con número de escuelas. Tienes que correlacionar número de desayunos escolares con número de alumnos. Okay. ¿Por qué? Porque no hay correlación con escuela y número de desayunos. Uh-huh. Si dijeran, hay desayunos totales para 70 escuelas, independientemente del número de alumnos, es otra cosa. Entonces, cuando leí la nota, dije, a ver, sí son 700 escuelas, son tantos desayunos, pero ¿cuántos alumnos son, Toño? Para saber cuántos desayunos les va a tocar durante el ciclo escolar a los alumnos. De otra manera no lo podemos saber, porque no puedes dividir el número de escuelas por el número de desayunos. Sí. Porque no hay igualdad, pues. Entonces, esa es una primera pregunta que sí me nace. Me da mucho gusto que haya desayunos escolares calientes. Debo recordar nada más a la gobernadora que sus nutriólogas o nutriólogos deben de tomar en cuenta lo que en la escuela se le llama el plato del buen comer, que se los han enseñado en las escuelas a las niñas. El plato del buen comer es la distribución en términos de proteínas que debe de comerse a diario. Una dieta. La dieta para niños, dirigida para niños y niñas y para adolescentes. Y se llama el plato del buen comer y en todas las escuelas lo tienen y me consta porque lo veo. Y entonces es lo que le sugieren a los alumnos que coman. Espero que haya una correspondencia entre ese plato que se plantea en la escuela y lo que se va a ofrecer al desayuno. Y no necesariamente que sea birria, O borrego. O borrego, por favor. Oye, Rudy, pero se quedó un tema pendiente ahí en la pandemia, que es qué pasó con el dinero de los desayunos, ¿no? Hay 2 temas pendientes de dinero, Toño. Uno es, ¿qué se hizo con el dinero que estaba destinado para los desayunos escolares en 2 ciclos escolares? Uh-huh. ¿Y qué pasó con el dinero del Hospital General de Especialidades? Ahí hay 2 temas pendientes de cientos de millones de pesos que estuvieron en el erario y que no sabemos qué se hizo con ellos. Y no veo a nadie en el gobierno del estado preocupado por saber qué pasó con ese dinero. No, ni siquiera que voltee a ver. Ahora ya preocupación, ojalá fuera, ¿no? Bueno, cuando menos decir, ese dinero de los desayunos escolares lo invertimos, voy a inventar, en cubrebocas. Uh-huh. Bueno, está bien, se gastó en eso. Pero cuando no, es como borrón y cuenta nueva, y ese dinero, quién sabe en qué se gastó. Tú y yo sabemos de lo del Hospital General porque pasábamos por ahí y había estructuras y había un montón de cosas. Hoy no hay nada. Desapareció. ¿Y dónde está el dinero? Está como la primera piedra de la planta fotovoltaica. Ándale, pues, ¿dónde está la planta fotovoltaica? No está. Entonces, eso es lo mismo. Sí había deuda, no había planta. Sí se dio dinero, no hay hospital. Sí se presupuestó dinero para los desayunos y no hubo desayunos. Pero el gran problema es que la planta te genera energía eléctrica, pero el otro es de atender a la población. Sí, imagínate, y solamente no me gusta esa parte porque son las variables. Con un hospital general de especialidades terminado un año antes de la pandemia, ¿cuántos problemas hubiéramos evitado? Muertes incluso. Muertes, claro. Imagínate la infraestructura de un hospital nuevo que les hubiera permitido tener un hospital completo para eso. Y no lo tuvo. ¿Quién sabe dónde está? Lo que dice es que alguien ganó dinero ahí, Toño. Y con los desayunos escolares también alguien ganó dinero,
El problema es, ¿dónde está la transparencia? No, pero además un gran problema o una asignatura pendiente para Marina del Pilar es ver qué pasó, lo dices bien, y hay que buscar responsables, Rudy, porque si no se genera un clima de impunidad. Es que en este momento hay impunidad, porque ni siquiera se investiga, ni siquiera se da un informe. Ya no digo que estén citando a los responsables, ni siquiera eso, simplemente no se está investigando. Que se investigue, que es Que la se parte investigue. inicial. Esa es la parte inicial. Sí, y podrán explicar y lo que quieras, y bueno, ya sabremos, ¿no? Pero si hay opacidad y también impunidad. Pero además hay negligencia, debo decirlo. Eso es un acto negligente, porque está el fenómeno dado, está el presupuesto dado, están responsables de los programas de los que estoy hablando, pero hasta ahí está, o sea, no hay una investigación. Sí, se llama corrupción también. Se llama corrupción, por supuesto. Vaca Lobatic, Dios sí perdona, el tiempo no, dice. Así es. Bueno, el segundo tema, mi querido Rudy, si te parece que abordemos, Adelante. tiene que ver con los sinsabores y los sinsaberes y la situación que vemos en la política nuestra, tan sui generis, Rudy. Mira, es que lo digo con el respeto y de facto que tú eres un periodista profesional. Yo no lo soy, pero me cuesta mucho trabajo dejarlo solamente en algo sui generis. Eso es no tener nada. Vengo siguiendo lo de Alito y vengo siguiendo lo de Tijuana. Por eso no soy político, Toño. Yo no aceptaría jamás que una persona desprestigiada, evidenciada como el presidente nacional del PRI, a pesar de que no pasara la ley en la Cámara, no le aceptaría ningún acercamiento. Eso es una... que se quede en Vamos por México, porque ahí debe de estar. No, pero además en la manera en que se negocia, o sea, lo amagan, lo golpetean, así es, lo evidencian. Lo hincan, luego lo levantan y dicen... Así es, a eso me estoy refiriendo. Oye, ¿cómo es posible alguien que la evidencia demostrada a través de audios, él no ha podido ni siquiera demandar por difamación? Para decir, no soy yo. Bueno, ni siquiera eso, porque sí lo es. Y que de un momento a otro, de repente se caiga los martes del Jaguar. Y dos, que el secretario de Gobernación diga que no ha tenido ninguna plática con él y que esto debe ser un acto voluntario de una diputada. Es que me quedo callado. Eso es, hijos, venderme arena en el desierto. Luego se besuquean ahí en el Congreso de la Unión. Eso es increíble, para mí es inaceptable. Yo desde aquí lo digo, si fuera militante de Morena diría, no, vámonos solos aunque nos rechacen la ley, pero mantengamos esa línea de dignidad. Es indigno, es indigno. Rudy, estamos regresando al presidencialismo. Desgraciadamente Okay. no solamente estamos regresando al presidencialismo, estamos regresando a la falta de principios, cumplir con los principios que te dan los estatutos del partido que te propuso. ¿Qué estoy diciendo? Lo menos que puede hacer es ser leal a los principios del partido que te propuso, no a una persona. Lo he dicho muchas veces, yo no le voy a una persona, le voy a las políticas públicas que ejecute. Estamos regresando al López Portillismo, cuando era todo el PRI, Sí, ahora es todo Morena. me tocó a mí ver todo PRI nacional y me tocó ver todo PAN Baja California. Sí. Y desgraciadamente es algo que he criticado. Yo no creo mucho en eso de que hay que haber muchos equilibrios de poder. Lo que yo estoy viendo es que debe haber un equilibrio de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mi terquedad es que todo el día lo he visto. ¿Cómo aparece hoy el presidente nacional del PRI siendo el fiel de la balanza para que se apruebe una ley de Morena? Aquel corrupto, Es aquel que todo. es que lo es. Digo, yo no puedo negociar con un corrupto, pues. Y menos bajarle de todo, después, todo lo que le dije que es cierto, ahora como que se me olvidó y ahora sí vengan los votos. Eso es inaceptable. Lo enaltecen. Sí, pero... Bueno, Morena lo enaltece. Sí, lo enaltece, pero además se desfigura Morena. Por eso, o sea, es en ese amaciato perverso que vivimos mucho tiempo, los 70s, 80s. Perverso. Y hablando de amaciatos,
¿qué pasa con la declinación del titular del máximo órgano de fiscalización del Estado para convertirse en un alfil de la alcaldía? Oye, y caray, otra vez a lo mismo. Yo he dicho, lo que pasa es que no ha llegado Morena a los gobiernos, cuando menos de Baja California o de los ayuntamientos. No es posible que seas, no sé, la autoridad máxima para vigilar que los dineros del Estado y los municipios tú los controles y no haya corrupción, y de repente te vas de secretario del ayuntamiento de uno de los ayuntamientos que estás supervisando. No te entiendo. O sea, cuando digo no te entiendo es, ¿cómo yo, que te estoy calificando las tareas, de repente voy y te hago la tarea? Toño, eso que alguien me lo explique, no en el sentido político perverso que esta gente da, sino en el sentido de una lógica de rectitud y de honestidad de un servidor público. Conflicto de intereses, por supuesto. Pero por supuesto, no solamente el conflicto, es traicionar a la tarea que estás haciendo, Toño. Era un órgano técnico, es un órgano técnico, Sí. y es el máximo órgano de fiscalización del Estado. ¿Qué no sabrá o qué no podrá haber investigado del ayuntamiento al que se va a trabajar? O que no maneja o le da impunidad. ¿O qué información tiene para irse a trabajar ahí y defender la causa? Es que es un galimatías. Yo leí varios comentarios, posts y demás, diciendo y aplaudiendo que Jesús García se va como secretario del Ayuntamiento de Tijuana. Un gran logro. ¿Para quién? No sé, o Es sea, que igual, excelente, y echando aplausos, dices, ¿de qué o para qué? A ver, mi Toño, usted, y en esa larga vida de periodista que tiene, usted sabe que las palabras se oyen de quien vienen. Claro que deben de ser aplaudidores aquellos que en la irracionalidad política honesta permite que el que te audita se vaya a defenderte desde aquel lado. Lo entendería que se fuera a la Secretaría de Hacienda de la Ciudad de México o a la unidad de esta, que tenía Nieto, en fin, a una área de esas, pero no te vas de secretario del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo que verificar el origen de esta persona en el término de a quién le iba. Es la gran situación o el gran conglomerado de incongruencia Sí. en las instituciones públicas. Mira, te voy a dar el dato de Tijuana. Es tan incongruente y tan irreal y no Morena que te lo voy a demostrar. Resulta que en un puesto público de primer nivel está el exsecretario particular de Kiko Vega, Buján. Sí, ¿cómo no, secretario? Bueno, en otro puesto público está alguien que conozco y es más, tenemos una gran amistad, a mi amigo Obed Silva, ex diputado del PRI, militante por 40 años del PRI, que ahora está en movilidad o una cosa de esas. Y antes, Estaba como consejero estatal del PRI, como diputado del PRI, como representante del PRI en el INE. Pues entonces, ¿y antes dónde estaba? yo lo que recuerdo es esa militancia del PRI. Y, En el PC. no, el origen es el mío. Cuando digo el mío, es el origen de una generación de mexicalenses y tijuanenses que nos conocimos, nomás que hoy fingen demencia, como el secretario general de gobierno. PC, PRI y ahora Morena. El problema es que yo no le creo que sea Morena. O trae el chaleco de Morena, pues no. No, trae el nombramiento de la presidenta municipal de Morena. Yo sigo diferenciando entre los que llegan como oportunistas y los que son gente de Morena. O gente filo Morena. Fíjate, entonces asumes gente del PAN directa, asumes gente del PRI directa, luego asumes gente que en una función pública de auditoría, y entonces, ¿qué es eso? Eso no es Morena. ¿Y dónde están los militantes de Morena? Mujeres y hombres. Esa es la situación. Como en 2007 tuvo el chalequito de Hank. Por ejemplo. ¿No? Y ahora, después fueron Morena en 2019 y ahora quién sabe. Triste, Rudy. Por eso no me afilié a Morena, porque les iba a ser un problema para ellos. Oye, Rudy, yo sé, bueno, a partir de la próxima semana, Rodolfo García regresa a la web a dar clases en la tarde, porque normalmente es en la noche,
Y entonces vamos a hacer los programas de media hora, sé que ya nos pasamos, pero por último, mi Rudy, adelante. aprovechando. El 17% de los bajacalifornianos somos analfabetas. No estoy de acuerdo, no tengo el Es dato INEGI. estadístico. Sí, aunque sea INEGI, yo no puedo entender que de 3 millones de habitantes en Baja California, el 17%, que es un mar de gente, 400. es un mar de gente, sea analfabeto. Tal vez lo que no dijo INEGI, que era un analfabeto funcional. Y de eso sí hay muchísimos. Oye, pero yo creo que son como 3 Sí, millones. por eso. ¿no? Entonces, sí lo bromeo. Y porque- políticamente, yo creo un No, poquito entonces más. sí, ahora sí que vámonos solos. Entonces, el asunto es, me cuesta mucho trabajo, Toño, porque por más que haya cinturones de miseria, también es cierto que hay escuelas proletarias. Y lo he dicho, Ujú. cada clase social tiene su tipo de escuela. Entonces, por más marginado que estés, siempre va a haber una opción para ese segmento de asistencia a la escuela. Y analfabeto es aquel que no sabe leer y escribir. Punto. Y entonces me cuesta mucho trabajo porque hay 400,000 gentes que viven en el subempleo, no en el empleo no formal, sino en No, el en el subempleo. subempleo. ¿Por qué? Porque no saben leer ni escribir siquiera. Y eso, el porcentaje se me hace muy alto. Yo quisiera ver tener acceso a ver cómo está la distribución geográfica. Te voy a pasar voy a buscar el análisis de INEGI. Sí. Pero además algo que me llama mucho la atención es que si a partir de ahí la pandemia va a generar un impacto en el analfabetismo. Yo no sé, no lo sé, pero no lo creo, porque el reinicio de la escuela es para aquellos que ya estaban en la escuela o que estaban a punto de ingresar a la escuela, salvo la deserción. Pero no es aquellos que no entraron a la escuela y que tienen 15 años o más, que son los que están considerados como analfabetos. Porque no puedes considerar analfabeto a un niño de 6, 7, 8 años, porque todavía Sí, de está en el 15 años. proceso. Es de 15 para adelante, es tener 400,000 habitantes en Baja California de 15 años o más que no sepan leer y escribir. Sinceramente se me hace una inmensidad. Pero dime una cosa, los 2 años que tuvimos de pandemia en términos de Sí. ciclos escolares privilegiaban a aquellos que tenían las posibilidades Sí. tecnológicas para poder mantener su... Aquí lo dijimos en los programas y dije con mucha claridad que la pandemia lo que iba a hacer era estratificar aún más las clases sociales Sí, sí. para, a través de la posibilidad económica de tener acceso a los medios de comunicación en términos digitales. Y lo dije, y era lógico, no es que sea sabio, era lógico que si el servicio educativo te lo dan a través de la internet, pues solamente van a acceder a aquellos que tengan internet, Toño. Y eso nos deja claro que un teléfono que las señoras iban y metían 50 pesos para que sus niños tuvieran clases, pues el impacto iba a ser negativo. Pero a mí me preocupa mucho que esto lo vean algunos analistas como algo que no esperaban. Pues no son analistas. La pandemia nos iba a traer problemas de freno de desarrollo, por supuesto que sí. Pero aún así no puedes pasar a esa gente al analfabetismo. Puedes pasarlo a la deserción. No, te agradezco mucho tu comentario, nada más 2 más allá. Sí, Marcela Ríos, maestra, la mejor informativa charla de la semana. Te agradezco. no, muchas gracias. Alan Casilla, los besos en San Lázaro fueron todo un show. Alito ya arregló su asunto personal y AMLO consiguió la ruptura del PRIAN. Yo espero que Alito no haya resuelto su problema legal, porque evidentemente, y ahí están las evidencias, es un corrupto, y Morena no pudiera ser la tabla salvadora o la capa protectora de un corrupto como él. Yo ahí discrepo totalmente, no de la persona, sino que fuera ese el procedimiento. Pues es Sí. que finalmente se vuelven en jueces. No, pero es que además se vuelven los beatificadores de los pecadores. O sea, estás haciendo beato a un pecador. O sea, sí, estás haciendo... Y si alguien no es religioso, Soy yo. es el Rudy. Pero excelente, me río porque excelente. Sí. Dice Vaca Lobatic, el Rudy como los buenos vinos. Otra más que aprendo del doctor Rodolfo García, vender arena en el desierto. Mi amigo Salvador lo conozco de que tenía unos 8 años, por cuestiones de cercanía de la casa y porque su papá tenía un negocio, una peluquería, que era la más concurrida de toda la colonia. Ahí desde ese tiempo lo ¿Cuál conozco. colonia? Progar, el chava vivía frente a la escuela primaria Año de la Patria.
Pues ahí está, mi Rudy. Ahí está, muchas gracias. No, gracias a ti, al contrario, gracias. El próximo miércoles con don Rodolfo García, el lunes Estamos. con la mismísima Jesús Cervantes y Jorge Eras. Yo le agradezco Pero mucho. eso es una mesa de periodistas, esta no es una mesa, conmigo no es una mesa de es periodistas. una mesa de análisis de especialistas como es Rodolfo García. Porque la otra sí es una mesa de periodistas. Pero bueno, por si como quiera. Pero Cuídese, nada más. cuídense, nos vemos gracias a Casa Créala, gracias a En Línea BC, que nos vemos en Tijuana, también Mexicali. Gracias, abrazos, como siempre. Y que lo que se oye afuera